Pares, impares, primos y compuestos. Los números pares son todos aquellos que van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc. Van de 2 en 2 y los identificamos porque terminan en 0 o en alguno de estos números pares. Por ejemplo, 102, si termina en 2 es un número par. 94 es un número par porque termina en 4 y así sucesivamente. Impares, que a la hora de dividirlos entre 2 siempre va a sobrar 1. Por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, etc. Todos estos divídanlos entre 2 y van a ver que siempre les va a sobrar 1. Ahora, los números primos se parecen a los impares, pero no son iguales. Los números primos son aquellos que se encuentran en la tabla del 1 y solamente en su propia tabla. No están como resultado en ninguna otra tabla más. Por ejemplo, el 2. El 2 solamente está en la tabla del 1 y en la tabla del 2. ¿O está en otra tabla? No. El 3, el 5, el 7, el 11. ¡Ay, miren! Aquí el impar, si lo divides entre 2, te va a sobrar 1. Pero no puede ser primo porque el 9 está en la tabla del 1, del 3 y del 9. Entonces, como ya tiene más de 2 divisores, ya no puede ser un número primo. Este sí lo encontramos en la tabla del 3. Bien, continuamos. El 13, el 17. Otra vez. El 15 es impar, correcto, porque a la hora de multiplicarlo entre 2 te da un residuo de 1. Pero no es primo porque el 5 se puede dividir entre 3, entre 5, entre 15 y entre 1. Es decir, tiene 4 divisores. En el caso de estos, son números primos, que quiere decir que solamente se encuentran en su misma tabla y en la del 1. Y no los encuentras en ninguna otra tabla como resultado. O a ver, díganme, ¿en qué tabla vamos a encontrar el 11? Solamente en la del 11. No hay otra más. Estos son los números primos. Los números compuestos, pues son todos aquellos que tienen más de 3 divisores. Por ejemplo, más de 2 divisores. Por ejemplo, el 4. Este está en la tabla del 1, del 2 y del 4. Ya son 3 divisores. El 6 está en la tabla del 2, del 3, del 1 y del 6. Ya son 4 divisores. El 8 está en la tabla del 2, del 4, del 8 y del 1. Y así sucesivamente. El 9 está en la tabla del 3, del 9 y del 1. El 15... el 18 y así sucesivamente.